Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos? Les habla la doctora Tatiana Vanessa González Rivera. Les doy una vez más la bienvenida a estos videos que me permito habilitar y pues filmar para que ustedes puedan tener un contacto un poco más directo con mi persona y esto haga mucho más dinámico el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Análisis Económico del Derecho. En esta ocasión pues vamos a dedicar un promedio de 15 días para llevar a cabo lo que corresponde a esta tercera agenda de la unidad intitulada Fundamentos Económicos. Como ustedes han observado, pues hemos venido desarrollando de manera cronológica y también coherente una serie de temáticas o tópicos que iniciaron a partir de un pequeño foro que operó a manera de una presentación por parte de cada uno de ustedes, pero que en el mismo tuvieron a bien contestar la interrogante de qué consideraban o cómo conceptualizaban al análisis económico del derecho. Derivado de esto, era de esperarse que muchos de ustedes lo visualizaran o lo comprendieran como el derecho económico. Sin embargo, hemos venido analizando precisamente qué ha sido la intención de los posteriores temas y lecturas o videos analizados de que existe una diferencia, por supuesto, entre derecho económico y este enfoque o método muy moderno, conocido como análisis económico del derecho, que tiene como objeto de estudio precisamente al sistema legal, al derecho o a las distintas parcelas jurídicas en las cuales ha venido permeando poco a poco. Asimismo, hace una semana tuve el honor de interactuar con ustedes en tiempo real. Les agradezco a aquellos que tuvieron la oportunidad de conectarse. Comprendo que otros más hayan tenido algún tipo de dificultad. Si tienen alguna duda, algún comentario, cuestionamiento sobre ese intercambio, les pido que no tengan ningún tipo de reparo en hacérmelo saber a través de los mensajes o a través del foro de comunicaciones con el docente habilitado en la misma plataforma del EVA. Respecto de esto, solo quiero comentar que en esa dinámica cumplimos con el objetivo de la misma, que refiere ser un foro de consultas, un espacio de consulta en tiempo real con el docente. Sabemos que derivado de toda la circunstancia que lamentablemente estamos experimentando como nación, como sociedad, no ha sido posible derivar en las tradicionales o los tradicionales encuentros presenciales o físicos o directos que se tenían con el docente en los estudios a distancias de nuestra facultad. Sin embargo, vamos a utilizar al máximo las tecnologías de la información y la comunicación y se ha habilitado entonces estos encuentros periódicos que vamos a tener. El pasado, reitero, fue una simple consulta. Yo no voy a disertar ningún tema nuevo que no hayamos estudiado, que no hayamos discutido en semanas anteriores a través de esos foros en tiempos reales, porque reitero, su intención, su objetivo es de consulta y que ustedes puedan exponer cualquier duda o cualquier tipo de interrogantes. Básicamente estos foros en tiempo real van a servir a manera de corolario respecto de las temáticas que hemos venido analizando. Hace una semana, en este primer encuentro, pues ustedes manifestaron que no había ningún tipo de duda. Les agradezco los comentarios que tuvieron a bien expresar con todo un prurito de exactitud. Eso la verdad me satisface mucho porque significa que vamos poco a poco desentrañando los alcances de este análisis económico del derecho. Bien, una vez manifestado esto, entonces observemos cómo ahora corresponde dividirnos en dos vertientes. Cuando ya hemos intentado aclarar un poco derecho económico, análisis económico del derecho, ustedes han venido indagando un poco sobre los antecedentes o la historia respecto de este método de estudio, también las escuelas que le han venido nutriendo, que por cierto les felicito, los mapas conceptuales y cuadros sinópticos que elaboraron esta última semana, sin lugar a dudas son muy creativos y tienen una información muy exacta de las distintas escuelas del pensamiento. Como docente yo sigo pendiente de calificar los dos trabajos que ya tenemos de las semanas anteriores. Espero este fin de semana poder hacerlo y ustedes así ya tendrían a bien conocer su acumulado. Bien, respecto al primer trabajo, y aquí hago un pequeño paréntesis, luego retomo el hilo conductor que llevaba. Si alguien tiene una justificación de la no entrega del primer trabajo, una justificación por supuesto fidedigna, aceptable, por supuesto me lo pueden hacer saber, ¿no? Y entonces si evaluamos la posibilidad de que pudiera recibir el trabajo
pues quizás con una calificación menor, no sé, dependerá de la justificante que ustedes posean para no haber entregado el primer trabajo. Respecto al segundo, pues tengo casa llena, por así decirlo. Observé que los 7 participantes de la materia básicamente también han tenido a bien entregar esta última asignación. Bien, entonces jóvenes, retomo el hilo conductor de lo que llevaba. Les decía entonces, una vez aclarado esto, generalidades, todavía no particularidades, no hemos entrado a fondo respecto al método del análisis económico del derecho, y aún más no hemos entrado a la praxis, es decir, a esa práctica ya de cómo vamos a utilizar este método para aplicarlo y teniendo como objeto de estudio al derecho mismo, sus distintas parcelas. Esto corresponde principalmente a la última unidad. ¿Por qué? Porque vamos a requerir ahora dividirnos en 2 vertientes, la vertiente de los fundamentos económicos y la vertiente de los fundamentos jurídicos. Bien. Respecto a la vertiente de los fundamentos jurídicos, pues ustedes están más familiarizados. Esta va a ser una unidad posterior. Vamos a hacer un pequeño repaso de aquellos elementos jurídicos que necesitamos recordar, que necesitamos traer a colación para posteriormente aplicarles a estos el enfoque del análisis económico del derecho. En cambio, en el enfoque económico, pues nosotros somos estudiosos del derecho, no somos estudiosos de la economía. Muchas veces hemos intentado implementar en el estudiante la multidisciplinariedad. Edgar Morin, un filósofo francés que yo ya les he mencionado, precisamente invoca la necesidad de ser estudiosos desde un punto de vista más holístico, más multidisciplinario. Algunos de ustedes tendrán una pequeña ventaja, y es que poseen una primera profesión. Otros me han comentado que tienen algunos cursos que han desarrollado con elementos de naturaleza precisamente económica. Entonces quizás esta pequeña ventaja, sin embargo, ello no demerita la necesidad que tenemos de adentrarnos a generalidades respecto a la ciencia económica. No es mi intención fatigarles la memoria. Reitero, somos estudiosos del derecho, sin embargo, para poder utilizar este método del análisis económico del derecho, sí vamos a necesitar adentrarnos un poquito a premisas de la economía. Entonces, para esta semana van a tener habilitado un primer video de un ingeniero, Eduardo Villafafila, quien pues realiza una disertación, creo yo, muy digerible, muy flexible, y nos ayuda a entender los aspectos generales de la economía. Asimismo, una vez visualizado este video, tendrán a bien observar este segundo video que su servidora pues ha habilitado, y les pido por favor que presten mucha atención a ambos videos, porque posteriormente deben cumplir con una asignación correspondiente a un cuestionario. Mis cuestionarios, chicos, tienen límite de tiempo, por eso yo les pido visualicen los videos, tomen sus anotaciones, y una vez que se sientan seguros, que sientan que han comprendido a cabalidad los temas que se disertan en esos videos, pues adelante, pueden llevar a cabo el cuestionario. En esta ocasión no suelo hacerlo, pero en esta ocasión, derivado quizás de la, no quiero decir complejidad, pero sí quizás un poquito del extenuante que va a ser 2 videos de esta naturaleza, mi intención es habilitar el cuestionario para que puedan utilizar 2 posibilidades de llevarlo a cabo, es decir, una primera y tengan un segundo intento también, bien, para que lo tomen muy en consideración. Entonces, estimados alumnos, una vez que han visualizado los videos, les decía, viene el cuestionario. Asimismo, posteriormente, una lectura también de un libro de naturaleza económica, de hecho, Introducción a la Economía, donde tendrán a bien leer un promedio de 2 capítulos de ese libro, y posteriormente realizar un ejercicio práctico. Un ejercicio práctico que a mí me permitirá como docente saber si cada uno de ustedes ya ha entendido esa separación o esa pequeña línea que divide el derecho económico, que hemos estado más familiarizados con esto, del enfoque del método moderno de análisis económico del derecho. Bien, bueno, habiendo dicho esto, ¿qué me corresponde a mí? Pues el primer video, les decía yo, del ingeniero Eduardo Villafafila, pues tiene elementos muy genéricos de la economía, pero sobre todo con un enfoque doméstico o nacional. ¿Qué significa esto? Entonces, que yo quisiera llevarlos de la mano en los siguientes minutos respecto a la economía, pero en un plano internacional, y algún tipo de aspectos muy generales de cómo ha venido impactando en el ámbito jurídico.
En este último no me quiero incluir o no me quiero inmiscuir más bien demasiado, porque vamos a tener a bien ampliarlo en la siguiente unidad dedicada precisamente a los fundamentos jurídicos. Pero bueno, es muy importante que tomemos en consideración también el aspecto internacional. Bien, derivado a que va a ser un video un poquito más extenso, yo les pido una disculpa, pero también por aspectos propios, pues requiero estar hidratándome un poquito, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces yo les decía, ese aspecto económico internacional, ¿derivado de qué? Quizás todos hemos escuchado, y no diría quizás, segura estoy que todos hemos escuchado, respecto de este fenómeno multifacético y bastante complejo conocido como globalización. Pues la globalización ha tejido todo un contexto que nos ha llevado por la mundialización y la internacionalización, a tal grado que hoy, por supuesto, el contexto internacional pues impacta en el ámbito nacional. Difícilmente se puede hablar de un país completamente aislado. Los intercambios internacionales o las interrelaciones internacionales, no solo entre estados, sino también entre sociedades, hoy en día es algo indispensable y cada vez más constante. Es una especie de espiral, de aceleración continua e irreversible. Realmente vamos hacia adelante y no hacia atrás en cuanto a la evolución de ese contexto globalizado que todos los seres humanos pues estamos experimentando. En ese tenor les cuento un poquito. Desde las civilizaciones antiguas esto ya se vaticinaba, es decir, esto ya se consideraba como un futuro muy cercano. Por supuesto tuvieron que pasar miles de años para ello, pero ha venido evolucionando poco a poco. Muchos creen que la globalización es un fenómeno básicamente que inició en los años 80, no es así, con una terminología diferente, pero ya hemos venido teniendo en años anteriores, en décadas anteriores, procesos de mundialización y de internacionalización que consisten precisamente en esa relación cada vez más estrecha entre estados-nación y por supuesto entre sociedades. Pues bueno, los filósofos como Zenón de Sitio en el año 315 a.C., él solía sentarse con sus alumnos y disertaba sobre ese orden cosmopolita, es decir, él les decía a sus alumnos que era indispensable que comprendieran que no solo pertenecen a una localidad, sino que pertenecen a una comunidad universal. La tradición estoica grecorromana igualmente consideraba que todos los seres humanos tenemos un elemento en común, o más bien una habilidad en común, que es la del razonamiento, y que de cierta manera pues esto nos termina diferenciando del resto de seres vivos. Y derivado pues precisamente de ese razonamiento consideraba que esta era la base para que todos los seres humanos comprendiéramos que pertenecemos a una comunidad más estrecha, una comunidad internacional, una comunidad universal, le llamaban ellos en ese momento. Posteriormente se fue evolucionando, pasamos por distintas etapas de la historia de la humanidad y llegamos por supuesto a procesos de internacionalización cuando ya surgen los incipientes Estado-Nación, ¿verdad? Empieza una interrelación ciertamente y pues se empieza a bosquejar lo que es un orden precisamente que inicia como de naturaleza económica mundial, ¿verdad? Esto se debe sobre todo a los contextos de la posguerra. Recuerdo que Hegel solía decir que el ser humano no aprende nada de la historia, aprende todo el sufrimiento, y lamentablemente es así. Nuestros países creo que dan muestra de ello y también nuestra historia universal. Entonces muchas veces la configuración de ese entorno internacional se da en los contextos de la posguerra. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1919. Si ustedes recuerdan, pues ahí se empiezan a firmar algunos tratados. Estos ya eran documentos con un carácter internacional, precisamente para encontrar una solución a los conflictos bélicos que se daban de naturaleza mundial, ¿no? También recordemos que posterior a la Primera Guerra Mundial se crea un primer organismo internacional que tenía como finalidad pues preservar la paz y la seguridad mundial. Muchas veces yo le digo a mis alumnos, aunque suene a discurso de Miss Universo, pero efectivamente será la intención. Fue la famosa Sociedad o Liga de Naciones, que podríamos decir que fue el antecedente de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas.
¿Qué sucede después? Pues lamentablemente allá por 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial, consiguientemente la Liga de las Naciones no cumple con su cometido y bueno, ya sabemos todos los sufrimientos indecibles que padeció la humanidad durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial pues finaliza 1945 y una vez más los estados se reúnen, sobre todo bueno los estados vencedores de ese segundo conflicto mundial, y dicen pues es hora de crear un organismo que ahora sí cumpla con esta finalidad de salvaguardar la paz y la seguridad, evitando futuros conflictos de esta naturaleza que terminen vulnerando pues derechos humanos. De hecho toda la estructura de protección de los derechos humanos también deviene en gran medida después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces crean la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Aunque llamativamente, y también lo suelo decir mucho en las clases, pues suele unir más al mundo y a los países un deporte que a mí también me gusta, como es el fútbol, que la intención de la seguridad y la paz mundial, porque precisamente la FIFA tiene más países miembros que la propia ONU. Pero bueno, es parte de las incógnitas, ¿no?, del ser humano. En fin, jóvenes, pues bueno, tenemos a la ONU, empieza a establecerse todo un contexto de protección de los derechos humanos, por ahí surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero bueno, este es otro capítulo de la telenovela, por así decirlo, y vamos a concentrarnos ahora al orden de naturaleza económico. También sabemos que posterior a los conflictos bélicos empieza a cambiar toda la hegemonía política mundial, es decir, todo el orden económico mundial también empieza a moverse así como pequeñas piezas de un tablero del ajedrez, ¿verdad? Entonces sabemos que Inglaterra pues deja de ser potencia económica, Estados Unidos ocupa ese primer lugar de hegemonía pues política, militar y económica, y por otro lado también los países requieren levantar una vez más el sistema económico internacional. ¿Por qué? Porque bueno, las rupturas y toda la destrucción que derivó de la Segunda Guerra Mundial pues se hace indispensable precisamente tomar medidas de esa naturaleza. Entonces deciden crear los famosos organismos internacionales económicos financieros. Pues por un lado tenemos el famoso Fondo Monetario Internacional y por otro el Banco de Reconstrucción, que posteriormente pasó a ser el Banco Mundial, ¿no?, denominado de esta manera. Primero Banco de Reconstrucción y Fomento y después Banco Mundial. Estos se crean en 1945 en una reunión a partir de los acuerdos de Bretton Woods. Bien, entonces por ahí tenemos ya organismos que se van a encargar de establecer cuáles van a ser las pautas en un contexto internacional desde el punto de vista financiero y monetario. FMI, Banco Mundial. A mí me encanta también una metáfora a través de las cuales se denomina al FMI y al Banco Mundial como bomberos pirómanos. Esto es muy interesante de analizar porque efectivamente, y quizás sea un aspecto que también más adelantito toque de manera muy sintetizada, pues muchas veces ellos pues son los que crean los incendios, pero a la vez son los que están ahí para apagarlos, ¿verdad? Más adelante, como les digo, voy a aclarar un poquito más por qué se les denomina de esta manera o por qué algunas personas le denominan de esta manera. Pero bueno, entonces nos hace falta otro extremo más, ¿sí?, para reestructurar toda la parte de la economía internacional. Tenemos finanzas, tenemos el ámbito monetario, pero ¿qué pasa con el ámbito comercial? Recuerden que el comercio viene a ser otro pilar fundamental dentro de una economía tanto nacional y pues por supuesto una economía internacional. Pues bien, allá por 1947 los países dicen, bueno, ya tenemos un FMI, tenemos un Banco Mundial, ahora necesitamos un organismo que atienda el comercio. Pues intentó una Organización Internacional del Comercio a través de la Carta de La Habana en 1947, los países se reunieron y pues acordaron la creación de una Organización Internacional del Comercio. Esto iba a ser un tratado internacional a través del cual se iba a crear este organismo. Sin embargo, pues por razones políticas, estratégicas, etcétera, Estados Unidos al final dice no voy a firmar este acuerdo,
no me conviene a mí quedar anclado o quedar de cierta manera en una postura de obligación respecto a un acuerdo de esta naturaleza. Cuestiones propias de la época, también hay que comprender que en su momento había una economía más cerrada, no era una economía de carácter abierto, y esto provocó también entonces el que se establecieran muchos valladares o muchos obstáculos a este tipo de intenciones. Entonces Estados Unidos dice no puedo firmar un acuerdo. Recuerden que para Estados Unidos, más bien no puedo firmar un tratado, pido una disculpa acá, porque si va a tratar de un tratado internacional, como les venía mencionando. Recuerden que en el caso de Estados Unidos y algunas legislaciones no es lo mismo hablar de tratado que hablar de acuerdo. No se consideran como sinónimos, de hecho tienen un tratamiento jurídico diferente. No pienso adentrarme mucho en esto, reitero, quisiera dejarlo para la parte de los fundamentos jurídicos, toda vez que no es mi intención, reitero, de fatigarles. Entonces, para Estados Unidos el tratado conlleva todo un procedimiento de firma por parte del Ejecutivo y posterior ratificación por parte de su legislativo, como sucede en la mayoría de nuestros países, como sucede en Nicaragua, como sucede acá en México. Sin embargo, en Estados Unidos también, dentro de su legislación interna, se considera que el acuerdo, que es lo que llaman ellos agreement, y el tratado, que es el treaty, por eso les digo, no son sinónimos, al menos su tratamiento jurídico es diferente. Entonces el treaty si es firmado por el Ejecutivo, ratificado por el Legislativo. Y consiguientemente, si nos vamos a la Convención de Viena sobre Derecho a los Tratados de 1969, pues nos vamos a encontrar que no es fácil sustraerse de un tratado internacional. No porque yo venga y diga, yo Nicaragua denuncio este tratado, no es así de fácil. Vamos a ver en los fundamentos jurídicos cómo la Convención de Viena establece de qué manera yo puedo denunciar un tratado y decir, ya no voy a cumplir con las obligaciones derivadas de esta. Pues como la Carta de La Habana de 1947, a través de la cual se intentaba crear la Organización Internacional del Comercio, pasaba a tener la vestidura jurídica o la naturaleza de un tratado internacional, y esto iba a implicar una obligatoriedad por parte de Estados Unidos de cumplirlo, pues Estados Unidos dijo no, al final se retractó, y pues como una especie de efecto dominó que suele suceder en el mundo por la decisión de la principal economía mundial, pues muchos países dijeron nosotros tampoco. De pronto entonces Estados Unidos, para ellos el agreement, es decir, el acuerdo, es un acuerdo que solo es firmado precisamente por su ejecutivo, más no ratificado por el legislativo. Entonces ellos consideran, o más bien dentro del tratamiento jurídico que tienen, pueden sustraerse sin mayor sanciones que las contenidas en el texto del acuerdo de precisamente ese tipo de instrumentos, porque para ellos, reitero, no es lo mismo que el treaty, que el tratado. Entonces el agreement es más atractivo precisamente para ellos. Si ustedes ven, por ejemplo, el caso del DR-CAFTA, o en el caso que son acuerdos comerciales internacionales, o el caso del TLCAN, que es el hermanito mayor del DR-CAFTA, solo que firmado con México, Estados Unidos y Canadá, pues estos tienen la denominación acuerdo, agreement, precisamente por eso, porque tienen una conveniencia jurídica para Estados Unidos, según lo que señala su propia legislación interna. Entonces, ¿qué pasó con la Carta de La Habana? Al decir Estados Unidos, no vamos a firmar un tratado internacional de esa naturaleza, las obligaciones en ese momento por cuestiones pues políticas principalmente no eran del interés de Estados Unidos. Entonces se sustrae un pequeño capítulo de esa Carta de La Habana y se convierte en un agreement. Se llamó General Agreement on Tariff and Trade, es decir, el acuerdo general sobre comercio y aranceles. Entonces el famoso GATT, que si ustedes lo buscan por ahí van a encontrar mucha literatura económica, internacional y jurídica que hace referencia al GATT, G-A-T-T. Pues bueno, ¿qué sucedió? Estados Unidos ve que ahora se trataba de un agreement, el acuerdo comercial, les decía yo, sobre aranceles y comercio, pues es un agreement, y dice perfecto, solo lo tiene que firmar mi ejecutivo, y en todo caso pues las obligaciones o en su caso las sanciones que pudieran derivar por no cumplirlo pues no serían de mayor impacto. Aceptó, se creó el GATT, la mayoría de los países también lo suscribieron y pues empezaron a trabajar a manera de un acuerdo
que implicaba una serie de rondas donde los países trataban de asentar cuáles iban a ser las nuevas políticas para ir liberalizando la economía internacional. Bien, entonces no se creó una organización internacional del comercio, quedó como un acuerdo, y hasta 1994 es que se crea el tercer tentáculo, por así decirlo, el tercer pilar de toda la economía internacional, llamada OMC, la famosa Organización Mundial del Comercio. Estos tres, FMI, Banco Mundial y OMC, entonces pasan a ser los pilares fundamentales que van a sostener la economía internacional. ¿Y por qué les llaman bomberos pirómanos? Porque bueno, también la economía en un plano internacional ha tenido una cierta dinámica que ha venido cambiando, pues según los intereses de las principales hegemonías de los principales países considerados como potencias en el mundo. Entonces, pues bueno, para en su momento, hasta la época de los 80 aproximadamente, teníamos en la economía internacional una serie de estrategias de industrialización, más bien una estrategia específica de industrialización. Es decir, esta estrategia permitía a los distintos países ir por esos caminos o esos derroteros para encontrar un desarrollo y, por supuesto, ubicarse en niveles con una mejor calidad de vida. Esa estrategia era la estrategia sustitutiva de importaciones. Esta estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones sobre todo daba luces de una economía un poco más cerrada, ¿no? Es decir, a un país le conviene, por supuesto, tener más exportaciones que importaciones. Entonces, ahí el Estado cumplía una dinámica de un inspector más cercano de la actividad de los agentes privados. Es decir, el Estado efectivamente regulaba, fiscalizaba y por supuesto protegía en la medida de lo posible sus mercados nacionales. Entonces esto provocaba una economía más cerrada. Pero ¿qué pasa después? Bueno, también posterior a la Segunda Guerra Mundial, esta economía de industrialización sustitutiva de importaciones empieza a tener algunos defectos, por supuesto, algunas implicaciones no del todo positivas. Incluso les comento, aprovechando el contexto de que me encuentro en México, que la estrategia fue ideada y hasta cierto punto desarrollada precisamente en este país del norte, México, y se conoció como también la estrategia cepalina o de la Revolución Mexicana, porque precisamente pues Raúl Prebisch, que en ese momento estaba al frente de la CEPAL, pues vino a realizar este estudio de esta estrategia que había llevado a cabo México y que le estaba dando muy buenos resultados. Sin embargo, yo les decía, empieza a cambiar la hegemonía del mundo y pues la estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones empieza a tener una serie de errores, resultados no del todo positivos. Entonces se aprovecha el contexto y se implementa otra estrategia de industrialización, esta estrategia de industrialización denominada orientada a las exportaciones. Ok, decían los países, sobre todo los países, y aquí surge lo que conocemos como neoliberalismo. Los países neoliberales, bajo la fórmula Reagan-Thatcher, es decir, una fórmula o una especie de pautas postuladas por Estados Unidos de la mano de su presidente Ronald Reagan y por supuesto por la señora dama de hierro conocida, ¿no?, Margaret Thatcher, ¿no?, por parte de Gran Bretaña. Entonces ellos establecen estas pautas y empiezan a vender esta serie de ideas o esta serie, vamos a llamarle también de decálogo, porque posteriormente se incluyó un decálogo conocido como Consenso de Washington. John Williamson en 1989 aproximadamente realizó un decálogo y dice: estas son las 10 medidas que debe tomar todo país para poder dar un salto del subdesarrollo al desarrollo. Entonces la fórmula de Ronald Reagan y Margaret Thatcher era precisamente eso: enfocarnos a los países y decir, necesitan implementar la estrategia neoliberal y esto les va a permitir a ustedes dar un salto de ese subdesarrollo al desarrollo, ¿no?, sobre todo a nuestros países que nos han llamado países subdesarrollados. Recuerdo que Ernesto Guevara en un momento dijo: nos llaman subdesarrollados cual si fuéramos fenómenos teratológicos, ¿no? Una especie, de una manera muy despectiva, se consideró que el término subdesarrollado no era el adecuado para denominar a los países, pues que todavía estábamos en el abismo de la pobreza. Entonces, pues creo que nos tuvieron un poco de cariño y dijeron: ya no los vamos a llamar subdesarrollados, pero los vamos a llamar en vías de desarrollo, ¿no?
Pues bueno, ellos dicen, aquí está la fórmula neoliberal, aquí está el decálogo del consenso de Washington. Este decálogo, esta fórmula, básicamente lo que va a permitirles es que esos países en vías de desarrollo alcancen precisamente un desarrollo, un mejor nivel o calidad de vida, ¿no? Y me refiero en todos los sentidos, no solo en el ámbito económico, que implicaba una distribución más equitativa de la riqueza, pues en teoría, sino también en todos los elementos, ¿no? Pasar de las actividades primarias o secundarias a actividades terciarias dentro de una economía, ¿no? Ya no una economía de manufactura, sino pasar a una economía más allegada a la sociedad del conocimiento, basada sobre todo en los servicios, que por cierto, pues ustedes me dirán si tuvo o no tuvo éxito la famosa fórmula neoliberal, que todavía se sigue implementando en la mayoría de nuestros países. Pues a 2018, yo creo, desde los 80 que se empezó a implementar, ya podemos tener una respuesta, ¿no? Hay quienes dicen que los demonios de la fórmula neoliberal ni siquiera hoy en día han sido totalmente exorcizados, ¿no? Entonces se convirtió a nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, en laboratorios de experimentación de la fórmula neoliberal. ¿Qué implicaba esto? Pues si ustedes por ahí tienen la oportunidad un poco de googlear el consenso de Washington, van a ver que está dirigido a la apertura completa de nuestras fronteras para una libre circulación de los bienes y servicios, liberalizar el comercio internacional, por supuesto desgravar, poco a poco, paulatinamente, también ir eliminando o provocando una reducción de las distintas barreras arancelarias y no arancelarias, y también se implementó la famosa mano invisible del Estado, que decía Adam Smith. Pues esa mano invisible del Estado significaba: Estado, usted quédese tranquilito y por favor deje actuar en la ley de la oferta y la demanda a los agentes privados. Pero bueno, decía por ahí Weber, mucho cuidado con abandonar el mercado a la ley de la oferta y la demanda, porque cuando el mercado se abandona a esa ley, básicamente ya no conoce ni piedad ni fraternidad alguna. Pues creo que muchos de ustedes pues comprenderán un poquito respecto de esto. Sabemos de que hay posturas encontradas, por supuesto, en un plano también del contexto de la economía y también jurídica, y yo no me quiero referir al hecho de que estoy defendiendo ni una postura socialista ni tampoco una postura capitalista, ¿no? Que quizás algunos intenten enfocar o intenten ser muy ortodoxos y dicen, es que esto es socialismo y esto es capitalismo. No, jóvenes, yo siempre he dicho que ni lo uno ni lo otro. Yo no estoy ni con el sufrido nosotros del socialismo ni con el yo egoísta del capitalismo. Creo que se pueden sustraer elementos que, como la CEPAL hoy en día dice, podemos crear una teoría más heterodoxa, no sé, con elementos positivos de ambos. Recuerden que todo en exceso en esta vida no resulta pertinente. Entonces nos encontramos, volviendo un poco a lo que les estaba narrando, ese contexto internacional cobijado sobre todo por el neoliberalismo. Ciertamente no todo resultó adecuado, muchos países empezaron a tener una serie de problemáticas económicas serias, el caso de Argentina, por ejemplo, y pues en Nicaragua, ¿qué les puedo decir? En Nicaragua los proyectores se enfocaron al sistema neoliberalista a partir de la entrada de nuestra primera mujer presidenta, la señora Violeta Barrios de Chamorro. Se empezó a implementar, por supuesto, este sistema neoliberal. Y es que hay que ser comprensibles también. Básicamente el FMI, el Banco Mundial y en su momento, cuando en 1994 es creada la OMS, decían: países, pues ustedes quieren pertenecer a este juego de la economía internacional, pues tienen que aplicar las pautas neoliberales. Por eso les decía que algunos les denominan bomberos pirómanos, porque estas pautas neoliberales están concebidas para ser aplicadas para cualquier país. No importa si este país está en vías de desarrollo o es un país de primer mundo desarrollado. Dicen, pues aquí va la medicina, y la medicina, sin importar los síntomas que usted tenga, sean de mayor nivel o de menor nivel, le va a servir y la va a curar, y va a pasar entonces del subdesarrollo al desarrollo. Mucho ojo con esto, porque no resultó ser acertado. Por eso es que el FMI y el Banco Mundial, cuando algunos países en vías de desarrollo como los nuestros empezaron a tener una sintomatología diferente que los países de primer mundo, pues obviamente venían y iban a la ayuda de estos, y pues se generaban las deudas,
los préstamos, etcétera, ¿no? Y era entrar siempre en un círculo vicioso de dependencia, por supuesto, de estos organismos internacionales y también de las principales potencias. Reitero, algo que no es del todo negativo ni del todo positivo. Hay que ser realistas y hay que criticar esto de manera objetiva. ¿Y por qué esto no es así? Porque, a ver, intentar aplicar las mismas pautas para todos los países cuando su desarrollo económico no es el mismo es como aquella persona que va al campo y decide, pensemos un campo, una cancha, no sé, un espacio abierto, y decide empezar a correr. Pensemos, voy a poner por ejemplo a Fabiola, ¿no? Que es una de nuestras compañeras del curso. Pues Fabiola es una atleta que lleva años corriendo, quizás, no sé, 5 kilómetros, y lo lleva haciendo unos 7 años. De pronto llego yo, Tatiana González, y le digo, Fabiola, pues hoy yo voy a ir a entrenar con usted, vámonos al campo. Y pues ustedes creen que yo cuando inicie a entrenar, es mi primer día, voy a seguir al mismo ritmo a Fabiola. Por supuesto que no vamos a poder ir al mismo ritmo. Eso es pues muy difícil porque ella tiene años en una dinámica, ella sabe la técnica, ella sabe cómo respirar, ella sabe cómo es el trote, etcétera, todos los elementos propios que una persona que ya tiene la pericia en esto pues va a implementar cada vez que va a entrenar. En cambio, al ser mi primera vez, pues yo no voy a poder dar ni el mismo número de vueltas, ni voy a recorrer la misma cantidad de kilómetros, y probablemente termine muy agotada y pues a lo mejor ni siquiera tenga la intención de volver a practicar, ¿no? Entonces esto es muy similar con el juego de la economía internacional. No podemos pretender que todos los países o que para todos los países esa fórmula, el neoliberalismo, esas pautas del consenso de Washington iban a dar resultados. Y bueno, la experiencia ha hablado por sí misma, la práctica o los resultados han hablado por sí mismos. Y bueno, de esta manera entonces esto va de la mano de la globalización, porque en la globalización encontramos esa interrelación ya no solo entre estados, entre sociedades, sino entre los organismos internacionales. La globalización ha permitido entonces una internacionalización de la economía. Lo que sucede en un plano internacional, en el ámbito económico, por supuesto que va a impactar al ámbito nacional. Ya ni digamos lo que le sucede a las economías internas de las principales hegemonías. Por ahí dicen que cuando a Estados Unidos le da un pequeño catarro, pues probablemente al resto de Latinoamérica pues les da una pulmonía, precisamente porque dependemos en buena medida de ese tipo de economías a través de los tratados internacionales, acuerdos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un poco de la dinámica que yo les he querido comentar respecto del ámbito internacional. Hoy estamos en un sistema sobre todo de naturaleza capitalista. Creo que esto ya también lo anticipaba Marx, ¿no? En su obra, cuando él manifestaba pues la mundialización precisamente del capital en el Manifiesto Comunista, allá por 1848, y efectivamente una profecía que al final se cumplió, ¿no? Y ciertamente toda esta nueva dinámica de una economía internacional llama la atención del derecho. Ciertamente que sí, el derecho tiene que empezar a cambiar su estructura, a cambiar sus teorías, a sus efectos en cuanto a regulaciones tienen que ir concordando con ese nuevo horizonte internacional, y eso es un poco de lo que vamos a hablar en la siguiente unidad. Yo les he querido dar un poco de este panorama entonces internacional, cómo se ha venido de manera muy general pues evolucionando, plasmándose todo ese nuevo orden económico mundial, que es de interés para nosotros y que va de la mano también pues del tema central de la materia. Bien, yo espero haber dejado algunas ideas respecto de esta disertación, respecto de esta temática, y recuerden pues que cualquier duda o pregunta pueden llevarla a cabo. Si la tuvieran antes de la misma dinámica del cuestionario, no duden por favor en hacérmelo saber, y en caso contrario pues les invito a visualizar este y el anterior video de una manera muy detenida para que puedan llevar a cabo el cuestionario. Entonces, estimados alumnos, les dejo con estos elementos muy generales de los fundamentos económicos, pero en un plano un poco más internacional, y digo generales porque una vez más reitero, no somos estudiosos de la economía como tal, somos estudiosos del derecho. Lo que interesa es conocer de manera muy amplia y también de una forma que sea para nosotros
más digerible la parte económica, ¿no? Porque no tenemos las bases, no tenemos la formación propia de la economía, pero sí por lo menos comprender de qué manera la economía está ahí presente, para qué nos sirve, para qué la necesitamos, o de qué manera podemos interpretarla para posteriormente ya poder enfocarnos en el análisis económico del derecho. Pues bien, yo en el siguiente video de las posteriores semanas, una vez finalizada esta unidad, pues voy a seguir un poco con el comentario respecto de este ámbito internacional. Pues como siempre, a sus órdenes, ha sido un gusto, les deseo un bonito fin de semana y también un excelente inicio de semana. Que estén muy bien, cuídense mucho.